Buenas, buenas tardes. Utilizando red celular y OpenVPN. Esta conferencia técnica es organizada por el capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En breve, por el medio del chat, estará enviando el link donde ustedes puedan inscribirse y puedan solicitar su constancia y certificado por la conferencia. Recordemos que los certificados son para un apoyo solidario. La recaudación que se obtenga de este evento será destinado a la cuenta de apoyo solidario CIE, que servirá de ayuda a los ingenieros electricistas en mala situación económica, producto de los difíciles momentos que atraviesa el país. La conferencia técnica, monitoreo de subestaciones y reconectadores utilizando red celular y OpenVPN, estará a cargo del expositor, ingeniero Marlon Serván Fernández. A continuación, describiremos su experiencia. El ingeniero Marlon Serván Fernández es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao. Ha formado parte de importantes proyectos de automatización con grandes empresas dentro y fuera del Perú y ha recibido capacitaciones en Canadá con tecnologías de clase mundial. Cuenta con experiencia en proyectos de automatización en sistemas de potencia, redes de distribución, sistema SCADA y medición inteligente AMI. Cuenta también con especialización en automatización industrial en TechSoup y actualmente trabaja en el área de proyectos del sector electricidad como Electrical Project Specialist de la compañía Procetrade. A continuación, presentaremos al ingeniero. Ingeniero Marlon. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la presentación, ingeniero Darwin. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, dígame. Sí, para recordarles que al final de la presentación se realizarán las preguntas. Como va avanzando el expositor, ustedes pueden estar formulando las preguntas y al final se... Adelante, ingeniero, disculpe. Ok, ingeniero Darwin. Muy amable. Gracias por el pase. Bueno, muy buenas noches con todos. Ante todo, quiero agradecerles al Colegio de Ingenieros por la invitación para poder desarrollar este webinar. En segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes por entrar a esta capacitación y estar acompañándonos en esta charla técnica. Y bueno, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, ustedes y sus familias en general. Bueno, vamos a comenzar. Ok. Bueno, antes de comenzar, quiero mostrarles un mensaje que nos dejó el amigo Martin Lut, que fue un estadounidense que ganó el premio Nobel en el año 1964, en la cual él lo menciona, ¿no? Un segundo. Da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que avances. Esto, bueno, nos invita siempre a dar ese primer pasito, ¿no? Que en la vida diaria, en la vida cotidiana, nos cuesta siempre dar, ¿no? Y esto llevado al sector eléctrico, nos lleva muchas veces a no desarrollar tecnologías como es el protocolo OpenVPN, la tecnología OpenVPN, quizás muchas veces por desconocimiento, no tanto por miedo, sino por un tema de desconocimiento. Entonces, hoy en día, nosotros como compañía Procetrade acompañamos a esas empresas que quieren dar ese pasito, quieren desarrollar tecnología, quieren innovar,
Entonces estamos ahí junto a ellos para poderles acompañar, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a comenzar. Ok, como mencionó el ingeniero Darwin, el título es Monitoreo de subestaciones y reconectadores utilizando la red celular y OpenVPN. Si ustedes ven el título, yo me haría dos preguntas, ¿no? Bueno, Marlon, dos consultas. ¿Quién va a monitorear las subestaciones y los reconectadores? Como primera pregunta. Y el segundo, ¿qué es un OpenVPN? Muchas veces los que están en el rubro eléctrico, los que han automatizado reconectadores o subestaciones atendidas, utilizan la red celular convencional, ¿no? Mediante IP públicas, gestionando mediante operadoras, ¿no? Entonces, en respuesta a esas dos consultas, bueno, la primera respuesta sería un sistema SCADA, ¿no? En este proyecto que lo realizamos en Bolivia, se implementó un sistema SCADA que me va a permitir a mí o al usuario tener monitoreado todas sus estaciones y reconectadores, ¿correcto? Entonces, ¿y el OpenVPN, Marlon, qué es? Ah, ok. El OpenVPN es un protocolo dentro de la familia VPN que utilizamos, ¿no? Para tener conexiones punto a punto y no depender de las operadoras. Más adelante vamos a ir a fondo con este tema, indicando las configuraciones, indicando cuáles son los requisitos para crear un OpenVPN, por ejemplo, cómo se desarrolló el OpenVPN en este proyecto. Y yo quiero comenzar poniéndole ejemplos claros. Por ejemplo, estos proyectos que nosotros realizamos implican varias disciplinas, varias etapas de la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, yo les hago la consulta, hablando de un caso particular de un reconectador. ¿Basta solamente con que un reconectador vaya al amigo de protecciones y lo configure? Ok, va al amigo de protecciones, lo configura, setea todos sus trips, etcétera, y funciona. Sí, eso ya no es necesario. Tengo un relé, ¿no? Que tenga un protocolo de comunicación en la cual se pueda integrar a un sistema SCADA, por ejemplo. Entonces va el amigo de automatización y lo configura el reconectador en un protocolo determinado, como puede ser DNP3, 104, etcétera. Entonces yo les pregunto, ¿qué de ahí basta con configurar el protocolo de comunicación en SID? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Un medio de comunicación, ya sea fibra, ya sea onda portadora, ya sea red celular típica, o en este caso el OpenVPN. Entonces, implementamos ese medio de comunicación. ¿Y solo basta con tener el medio de comunicación? No, ¿cierto? Entonces necesitaríamos un sistema SCADA. Entonces, y dentro de un sistema SCADA, hoy en día el SCADA es solamente un paso, ¿no? Nosotros como empresa tenemos el SCADA Survalent, pero no solamente, ya no se le llama SCADA Survalent, ¿no? Se le llama un ADMS. ¿Por qué? Porque implica un SCADA, implica un UMS, implica un DMS, ¿no? En el caso de los OMS, por ejemplo, ¿no? Outage Management System, que es un sistema de gestión de interrupciones, por ejemplo, que podemos tener. Incluso dentro del mismo sistema SCADA, que es un nivel 3, podemos volcar toda esa data, toda esa información hacia un servidor histórico. Entonces, puede venir el amigo de TI, no sé, en SQL u Oracle y potenciar esa información, ¿correcto? Entonces, como conclusión, como introducción que les he comentado este ejemplo básico, quiero decirle que estos proyectos que uno realiza implican varias áreas, varias disciplinas, y las vamos a tocar hoy en día acá. Básicamente hoy día vamos a tocar tres partes puntuales. La automatización del reconectador, como paso número 1. Paso número 2, la red de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el medio de comunicación que se utilizó en este proyecto? Que básicamente es el red celular común que ustedes conocen, pero utilizando el protocolo OpenVPN o la tecnología OpenVPN. Y como tercero, la implementación de un sistema SCADA que me va a monitorear estas subestaciones y reconectadores. Entonces son tres partes principales que vamos a tocar. Y antes de entrar a la problemática, bueno, comentarle básicamente el desarrollo de este proyecto. Este proyecto se desarrolló en Bolivia. Nosotros como Procetradi desarrollamos proyectos a nivel nacional, a nivel de todo el Perú, pero también en el exterior. Y yo tuve la oportunidad de participar de este proyecto que se realizó en una empresa distribuidora, una utility, en Bolivia, específicamente en Oruro. Esta empresa básicamente, hablando en algo general,
pertenece a un grupo, una corporación que es Ende Corporation, comparándolo con Perú como un Distriluz, digamos, ¿no? Entonces, este proyecto se desarrolla ahí. Y fue muy bonito porque se utilizó algo novedoso, algo nuevo, que es el OpenVPN, ¿no? Algo que acá en el Perú todavía no damos ese pasito, no decidimos usar el OpenVPN y seguimos usando el red celular convencional, ¿no? Con las operadoras. Correcto, entonces vamos a empezar con esa introducción. Entonces voy a parar mi cámara para mejorar el ancho de banda y comenzamos. Ok. A ver. Ok. Vamos a hablar un poquito de la realidad. Para más o menos hablar de la realidad. Como ustedes saben, okay, ¿cuál es la realidad de las empresas eléctricas? ¿No? Nosotros necesitamos una continuidad de las operaciones, ¿correcto? Las operaciones no pueden parar. Nosotros bien sabemos que en el sector eléctrico el tiempo de respuesta es prioridad en nosotros. No podemos tener interrupciones porque eso se afecta en unos parámetros, por ejemplo, el SAIDI, la duración de interrupciones. Entonces, nosotros para tener una continua operación, ¿qué nos ayuda a eso? Bueno, nos ayuda un sistema SCADA. Y como le mencioné al inicio, ¿no? No solamente un sistema SCADA nos ayuda a eso. Nos ayuda a eso los protocolos de comunicación. Yo diría protocolos de comunicación abiertos, ¿no? Porque ya hoy en día todo hoy en día, los equipos, los IEDs modernos, ya manejan un puerto de comunicación y obviamente un protocolo de comunicación abierto. ¿Qué más? Del tercer punto que hablamos, ¿no? El medio de comunicación confiables y robustos. Obviamente todos los medios de comunicación que tenemos no son iguales, ¿no? No podemos comparar un medio de comunicación como es una fibra o con un medio de red celular. La confiabilidad es distinta, ¿no? Pero igual, de acuerdo a la necesidad, estos medios de comunicación nos ayudan, ¿no? Porque no es lo mismo implementar una fibra para un reconectador que se ubica en un lugar completamente lejano que utilizar la red celular, ¿no? Que en esa área hay una cobertura celular y aprovechar esa cobertura celular para poder tener monitoreado esos equipos. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener el monitoreo con red celular y OpenVPN, ¿no? Básicamente, cuando nosotros tenemos monitoreado unos IEDs, ya sea subestaciones de potencia, subestaciones atendidas o reconectadores, podemos monitorear parámetros, hacer la telegestión o controlar, ¿no? El telecontrol de los equipos que tenemos instalados. Pero esta vez vamos a usar la red celular. La red celular, básicamente, la tecnología celular, como ustedes saben, puede ser LTE, HCPA o GPRS, ¿no? Básicamente sabemos que el GPRS es una tecnología 2G, la segunda generación, en la cual usualmente tienen, ¿no?, los lugares que están muy alejados de nuestro territorio. Muchas veces utilizamos el GPRS porque, bueno, por esa señal no hay 3G o 4G. Y bueno, el 2G básicamente trabaja porque, a ver, el 2G básicamente le da prioridad a la voz. Y en el tema de los datos también trabaja, pero no pueden convivir juntos, por ejemplo, ¿no? Contrariamente con el HCPA, que es el 3G, que es la tercera generación, la cual es mucho más rápido, pueden convivir la voz y la data a la vez, y el LTE, o más conocido como 4G, ¿no? La cuarta generación, que hablamos de velocidades mucho más potentes que el 3G. Bueno, y el protocolo OpenVPN, ¿no? Básicamente el protocolo OpenVPN, hablando de definición, un overview general del protocolo, más adelante vamos a ir tocando más a detalle este protocolo. El OpenVPN pertenece a la familia VPN, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Y es un protocolo que me permite a mí asegurar las conexiones punto a punto. Entonces, basta con tener red celular, sea en las diferentes tecnologías que ustedes manejen o haya en el área, vamos a poder salir a internet y usar ese protocolo OpenVPN para poder llegar hasta mi centro de control o hasta hacia un lugar determinado. ¿Correcto? Antes de entrar al siguiente slide, bueno, antes de ver la problemática que se tuvo o se tiene, quiero un poquito tocar el tema de los niveles de automatización, ¿no? Para más o menos ustedes sepan en qué lugar se encuentran, o ustedes vayan a una empresa eléctrica y más o menos sepan en qué nivel se encuentran. Bueno, como sabemos, el nivel 0, básicamente hablamos de los equipos de campo. Un ejemplo claro del nivel 0 son los equipos, los interruptores electromecánicos, ¿no?
Entonces, esos equipos, por ejemplo, en ese nivel no existe la comunicación, ni unidireccional ni bidireccional. En ese nivel, por ejemplo, nosotros no tenemos equipos que me puedan enviar hacia un nivel superior, ¿correcto? Contrariamente hablamos con el nivel 1. En el nivel 1 hablamos de los IEDs, por ejemplo, ¿no? Los Intelligent Electronic Device, ¿no? Los dispositivos electrónicos inteligentes. Que estos equipos me permiten a mí poder enviar esa data que muchas veces los IDEs tienen, ¿no? Los eventos, ya sea por arranques, trips, valores analógicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hacia un nivel superior. En este nivel ya tenemos las comunicaciones, pero solamente unidireccional, ¿no? No hacemos todavía el telecontrol. Por ejemplo, en un nivel 2 hablamos de los escalas locales o HMIs, ¿no? Hablamos de un concentrador de datos que podemos tener toda la data concentralizada en una unidad terminal remota o RTU y poder integrar diferentes IEDs. En este nivel 2, básicamente lo que tenemos es la comunicación bidireccional, ¿no? Yo leo tus datos y también te puedo hacer control, te puedo aperturar, cerrar, ¿correcto? Y en un nivel 3 lo hablábamos de un nivel centralizado, de un SCADA, donde podemos monitorear todas las subestaciones, todos los IEDs que encontremos en campo, ¿no? En este nivel, básicamente, también hoy en día se habla del Big Data. ¿Por qué el Big Data, Marlo? Porque en este nivel ya se interactúa con diferentes sistemas. Un ejemplo claro, el AMI, ¿no? La medición avanzada. En este nivel ya interactuamos con diferentes datas y básicamente lo que se busca, el objetivo primordial es buscar la centralización de esa data, que todos estos sistemas convivan juntos. Entonces, para eso existen los protocolos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto se integró con un ABL, o se implementó un ABL. Básicamente el ABL lo que ellos tenían en un sistema muy aparte del SCADA, tenían la ubicación georreferenciada de sus cuadrillas, ¿no? Que enviaban a campo, etc. Entonces, ese sistema tenía que interactuar con el SCADA, ¿no? Entonces, vemos cómo en mi SCADA Survalen, básicamente yo podía ver mi interfaz, yo podía hacer mi control, mi telegestión, y a la vez, a la par, en paralelo, diría yo, puedo ver la ubicación de mis equipos que están en campo, de mis equipos, de mis cuadrillas. Entonces vemos cómo interactuamos con diferentes interfaces, plataformas, ¿no? Por ejemplo, eso, básicamente esa plataforma se puede integrar en protocolos como Multispeak, ¿correcto? O mediante una base de datos intermedia, etc. Entonces, con esto yo, si se han dado cuenta o si me han escuchado detenidamente, básicamente yo he hablado de subir de un nivel 1 a un nivel 2, sí, con los equipos. Muy bien, Marlon, sí. Es como yo decirles, Marlon, me compro una RTU, listo, estoy en nivel 2. Tienes el equipo, pero ese RTU físicamente, ¿cómo va a recolectar la data? Con un medio de comunicación, ¿correcto? Con un medio de comunicación. Igual, tengo un nivel 2 y me compré un SCADA Survalen. Oye, Marlon, ¿ya estoy en nivel 3? No, porque necesitas tú interactuar. Entonces, las comunicaciones son muy importantes para interactuar con los equipos y los niveles de automatización. Entonces, vamos a hablar con esta introducción, vamos a hablar sobre la problemática. Básicamente, esta problemática lo que vamos a tratar es hablar sobre un caso puntual, por ejemplo, los reconectadores o estaciones atendidas, ¿no? Que usualmente más nos pasa con esos equipos. Como sabemos, un reconectador es un equipo que nos permite despejar fallas transitorias o abrir circuitos definitivamente cuando ocurre una falla permanente. Entonces, estos equipos, como sabemos, están ubicados alejados, ¿no? De nuestro centro de control, de nuestras instalaciones. Una problemática es el difícil acceso. Por ejemplo, a mí me ha tocado participar de proyectos de automatización de reconectadores. Y bueno, íbamos con las camionetas y esos equipos estaban, bien lejos. Incluso llegábamos al punto y había un cerro, ¿no? Entonces, muchas veces, imagínense todo ese trajín que uno se toma para llegar a ese equipo. Y yo no me voy, usualmente ocurre un problema en ese lugar y tú vas a tener que enviar tu cuadrilla todo ese trajín para ver qué pasó. No, no es algo que ya hoy en día con las comunicaciones ya se han solucionado, ¿no? Muchas veces la problemática era, oye, pero ese equipo está alejado, ¿cómo hago para integrarlo? No tengo un medio de comunicación físico, correcto, pero tienes la red celular, te ayuda. Y hoy en día con el protocolo PMPN, que te brinda mucho más seguridad, no hay excusa, como se dice, ¿no?
La siguiente problemática, la interrupción de las operaciones por fallas no prevenidas. Correcto. Si yo no tengo automatizado, no visualizo esos equipos que tengo en mi red, ¿cómo puedo prevenir fallas? Es un poquito imposible, diría yo. Y eso también nos conlleva al punto 3. Poca supervisión de los parámetros eléctricos esenciales en la operación. Correcto, yo no voy a poder, yo no tengo manera de saber qué evento, qué ocurrió en ese reconectador, por qué abrió corrientes, esos temas digitales, analógicos, corrientes, voltajes, potencias, etc. Y eso también conlleva la siguiente problemática, ¿no? No existe registro de data relevante que me permita tomar decisiones, obviamente. Un sistema SCADA te va a permitir tomar acción relevante porque vas a tener data histórica. Capacitas a tus operadores, puedes entrar a una base de datos del mes pasado, qué pasó, etc. Entonces, existe toda esa problemática cuando nosotros no centralizamos todos nuestros sistemas. Y este slide básicamente es con referente a la red celular común, ¿no? Lo que básicamente nosotros estamos digamos, entre comillas, acostumbrados a utilizar, ¿no? Básicamente, los que han participado en proyectos de automatización, de reconectadores, ¿cuál es la temática? ¿Cuál es el trajín a seguir? ¿No? Sale un proyecto, entonces, básicamente lo que hacemos es lo primordial, ¿no? Vemos si ese equipo se puede integrar, si no, tenemos que cambiarlo. Ok, ese equipo se puede integrar bien, Marlon, entonces vamos a ver si en esa área rural, hablando de un reconectador, hay cobertura de mi operadora, o en la ciudad, ¿no? Obviamente ahí sí va a haber. Entonces, yo gestiono con la operadora, llámese Claro, Movistar, Vitel, etcétera, que ellos me brinden unas IPs públicas, ellos me brinden una APN, me brinden un ruteo. Internamente, al darte una IP pública, ellos te están ruteando, ¿no? Te están diciendo, oye, por estos caminos vas a ir, vas a pasar, ¿correcto? Entonces, esa problemática que se presenta ya no se va a presentar con un OpenVPN. Entonces, le voy a mencionar cuáles son las problemáticas comunes, ¿no?, que se tienen, ¿no? Depender de una operadora para gestionar IPs públicas, correcto, ¿no? Como les comenté, cuando sale ese proyecto, ustedes básicamente lo que buscan son IPs públicas para que le hagan un simple ping y listo, correcto, pero esta vez no es necesario las IPs públicas, ya no. Entonces, requiere de una APN privada, ¿no? Como sabemos, una APN viene de las siglas de inglés Access Point Name, que básicamente, ¿qué es una APN? En conceptos generales, es un punto de acceso a nuestra red que a mí me permite al equipo o al nodo tener un camino virtual, ¿no? Por el cual puede salir internet. Entonces ya no voy a depender de una APN, ¿correcto? Entonces, depender de las operadoras, depender de la operadora específica para que genere el ruteo de mis IP públicas. Ya no, tal cual, oye, yo estoy enviando acá una señal o un evento y me está llegando a mi centro de control. Listo. Entonces, básicamente esto ya no ocurre con un EPN. La solución integral. ¿Cuál es la solución integral? Bueno, acá en Procetrade básicamente lo que buscamos es brindar soluciones integrales, como la introducción que les mencioné, donde vemos diferentes disciplinas, diferentes áreas de la ingeniería en la cual interactúan, ¿no? Y este es un ejemplo claro, como diferentes proyectos que desarrollamos en Procetrade. Entonces, una de las soluciones es reducir la necesidad del personal operativo, ¿correcto? Que se acerque a las estaciones para realizar maniobras, aperturas o cierres, ¿correcto? Entonces, ese personal operativo ya no va a tener necesidad de ir al campo, ¿no? O a situaciones atendidas. Tú ya tienes monitoreado todo esto. Y eso conlleva al siguiente punto, ¿no? Monitoreo de parámetros eléctricos en tiempo real. Correcto. Yo ya tengo monitoreado todos mis equipos, todos mis parámetros monitoreados. Basta con definir mi mapa, ya sea por DNP3, 104. Usualmente en reconectadores usamos el protocolo DNP3 por el modo Quizen, que más adelante vamos a tocar. Y yo en mi mapa básicamente pongo, quiero mis corrientes, quiero mis voltajes, quiero este trip, listo. Configuro mi mapa, ok. Configuro mi mapa en mi escala, listo. Medio de comunicación, envío. Entonces,
es una solución, pero conlleva a un global. Este conlleva al siguiente punto, ¿no? Realizar control y mando de interruptores de manera remota. Correcto, yo tengo integrado, voy a poder realizar mi telegestión o mi telecontrol, ¿no? Telegestión porque voy a poder tener acceso al equipo, o telecontrol porque voy a poder abrir, cerrar mi interruptor. La siguiente solución, operadores capacitados para el análisis de data relevante y toma de decisiones. Obviamente, en mis servidores de SCADA, como vamos a ver en la última parte, yo tengo esa información en mis tablas. Entonces, eso de ahí se va a volcar hacia una base de datos histórica, ¿no? Mediante un replicator. Entonces, yo capacitando a mis operadores o a mi gente, a mi personal de TI para poder entrar, tener acceso a esa información, es muy útil. Entonces, en mis CADs aproximadamente yo puedo tener, según mis datasets, un año de la información, va a depender de las prestaciones de mi hardware, pero yo en un servidor histórico, yo voy a poder tener información de 5 años, ¿correcto? Incluso en este proyecto, el cliente valora mucho su información, entonces utiliza tape backups. Entonces, ven cómo la solución se presenta, diré yo, de acuerdo a la necesidad. Y eso es muy importante. Monitoreo del equipamiento para una correcta gestión de mantenimiento. Obviamente, yo voy a tener monitoreado todos mis equipos, voy a poder saber cuándo están fallando tal IED de tal subestación o tal reconectador y poder dar un correcto mantenimiento. Y básicamente el punto 6 es no depender de las IPs públicas para cada chip, ¿no? Eso básicamente no solamente engloba con IP públicas, impacta en el tema de la seguridad de tu data, en que tú gestionas tu red, en que ya no dependes de un operador, ¿no? Y vamos a ir detallando más adelante. Okay. En la parte de automatización. Bueno, la automatización, como vimos, como les presenté en el inicio, engloba varias áreas, ¿no? Y acá básicamente vamos a tocar 3 áreas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la automatización? Incremento en eficiencia de las operaciones y procesos. Correcto, yo voy a tener una mejor eficiencia, voy a tener unos mejores parámetros de SAIDI, de safety, correcto, con un sistema SCADA, con una comunicación confiable, con un IED que hable protocolo de comunicación abiertos. Supervisión en tiempo real de variables y procesos críticos, correcto. Yo voy a tener en tiempo real toda esa información en un SCADA centralizado, de la subestación A, de la subestación B, de la subestación C. Mayor precisión en la ejecución de operaciones y reducción de errores. Con lo que hablamos, mantenimiento, ¿no? Entonces yo voy a poder tener toda mi data, qué pasó con este equipo. Este equipo usualmente, este reconector siempre se cae a tal hora, algo está pasando, o este equipo ya no responde. Entonces podemos tener un estatus de todo nuestro equipamiento que tenemos instalado en nuestra red. Integración de diferentes tecnologías y soluciones aisladas. Este es un punto importante, ¿no? Y creo que ya las tecnologías de hoy en día funcionan de esa manera. Básicamente, que una tecnología, un ejemplo claro, no maneje un protocolo de comunicación abierto, ya está en desventaja, ¿correcto? Hoy en día todos los IDEs que salen en el mercado manejan protocolos de comunicación abierto. Por ejemplo, NP3, el 104, 10850, etc. Y hoy en día, por ejemplo, manejamos el DNP3 Security, ¿no? Donde ya es el DNP3 común y corriente, pero con mucha más seguridad. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? en este proyecto, o básicamente, se integró de diferentes marcas. Un ejemplo claro, un reconectador de la marca Tabrida, que maneja protocolos de comunicación abierto, lo podemos integrar a un SCADA Survalen sin ningún problema, porque los dos hablan protocolos de comunicación abierto. Un ejemplo claro en una subestación de potencia. Una unidad terminal remota, Novatec, puede integrar todos sus IEDs que tiene aguas hacia abajo en diferentes protocolos de comunicación, ya sea por Ethernet o serial, y enviarlo a un nivel superior. Pero vemos cómo la solución interfieren con diferentes marcas, porque ¿cuál es diría yo, la razón? Porque manejan protocolos de comunicación abierto, entonces se permiten compartir esa información. Y el quinto y último beneficio es la integración en una red interna gestionada por la empresa distribuidora. Bueno, básicamente este beneficio es totalmente gracias al OpenVPN, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo con mi OpenVPN voy a poder
gestionar mi red interna de mi empresa distribuidora, tal cual yo gestiono cuando hago un proyecto en mi subestación, ¿no? Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando yo integro una subestación A, yo coloco una VLAN, por ejemplo, ¿no? La VLAN 10, un ejemplo. Entonces, en la subestación B, yo coloco una VLAN 20. Entonces, tú puedes gestionar tus IPs. Yo les hago la pregunta, en una red celular convencional y corriente que se utiliza acá en el Perú, ¿esas IP públicas tú las gestionas? No, ¿cierto? No las gestionas. Y básicamente, no solamente es IP, sino tú esa información sabes que está segura. ¿Tú cómo puedes verificar que esa información está segura? No hay manera. ¿Por qué? Porque te lo gestiona ¿quién? La operadora. ¿Correcto? Si hay unos problemas de ruteo, ¿tú lo puedes saber? Básicamente tú lo sabes porque no hay ping. No llegas a ese otro punto. Pero ¿tú sabes dónde pasó el problema? No, ¿correcto? Entonces, básicamente, el beneficio principal del OpenVPN son los mencionados. Entonces, vamos a ver unas consideraciones que se tuvo en el proyecto, ¿no? Básicamente, estas consideraciones se tienen básicamente en todos los proyectos, pero se amoldan a los proyectos, ¿no? El alcance basado en la necesidad identificada por la empresa usuaria. Por más, y esto es cierto, ¿no? Por más que los proyectos sean similares, automatización de 50 reconectadores, automatización de 20 reconectadores, las necesidades de las empresas son distintas, ¿correcto? En este caso, en Bolivia, la necesidad fue que, ok, en las subestaciones, un ejemplo claro, ¿no? En las subestaciones de potencia, Marlon, yo no tengo un medio físico, no tengo fibra. ¿Cómo hago? En otra empresa puede existir, Marlon, yo tengo tendida la fibra óptica. Entonces, la necesidad cambia. ¿Y la solución va a cambiar? Sí, cambia. Y para eso nosotros tenemos diferentes soluciones, ¿correcto? Otra siguiente consideración, funcionalidades definidas y priorizadas según la criticidad de cada necesidad. Yo diría el punto, la consideración 2 y 3 van de la mano. Proyección de crecimiento, bueno, proyección de crecimiento y mejora en el tiempo. Con respecto a la consideración 2, las funcionalidades definidas y priorizadas, todas las empresas distribuidoras tienen sus propias, así como necesidades, tienen sus propias prioridades, ¿no? Esta empresa Ende, la prioridad era gestionar su data, la seguridad de su información. Entonces, él no va a depender de un tercero para la seguridad de su información. Entonces, una prioridad de la empresa era la seguridad de su información. Correcto, Mano. Entonces, usamos un red celular común y corriente. La convencional, que se usa acá. Sí, Marlon, pero de esa manera, digamos, tú me estás afectando a mí, porque mi seguridad se puede ver vulnerable. Listo. Entonces, usamos un OpenVPN. Entonces, ven cómo las soluciones van cambiando y las tecnologías pueden ir cambiando, los protocolos pueden ir cambiando, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Otra consideración que tenemos nosotros como empresa, como Procetradi, es la proyección de crecimiento y mejora en el tiempo. Un ejemplo claro, y me gusta decirlo de este proyecto, fue porque el proyecto fue, por ejemplo, la automatización de 10 subestaciones de potencia y 50 reconectadores, en las cuales decía 50 reconectadores. Entonces, nosotros se planteó un router que forma parte del equipamiento para realizar un OpenVPN, que tenía para 50 clientes, 50 reconectadores. Pero obviamente el cliente nos mencionó, Marlon, pero yo no solamente tengo 50 reconectadores, obviamente, ¿no? Entonces se buscó la solución a implementar un servidor OpenVPN y ya no usar el router para gestionar los scripts para los OpenVPN. Entonces, con tu router vas a tener, perdón, con tu servidor vas a tener muchos más clientes, entonces vas a poder integrar sin ningún problema. Y mejora en el tiempo. Sí, nosotros como empresa, como Survalen, constantemente estamos haciendo upgrades, me parece 2 veces al año, entonces nosotros estamos validando errores o más que errores, va el asunto de preferencias, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado, ¿no? A veces tenemos una versión pasada y lo que fábrica te dice es, oye, Marlon, actualiza la versión, haz un upgrade, y muchas veces solucionan esos problemas con esos upgrades. Entonces nosotros estamos siempre tomando esas consideraciones. Políticas y filosofías de operación de la empresa usuaria. Correcto. Por ejemplo, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, las empresas distribuidoras reportan al COES, es el organismo rector, ¿no? Allí en Bolivia reportan al CNDC, al Centro Nacional de Despacho de Carga.
Entonces, ellos manejan unos reportes. Entonces, si uno va con los reportes predefinidos desde acá y se lo presentamos al cliente, ellos manejan otros protocolos. Entonces, tenemos que adecuarnos al cliente. Entonces, la versatilidad de nuestros sistemas es muy bueno, es un punto muy a favor. Igual la interfaz gráfica, ¿no? La interfaz gráfica puede variar, se puede poner pimacro, se puede poner imágenes, al gusto del cliente. Es una de nuestras consideraciones. Y bueno, la consideración de condiciones ambientales, ¿no? Que hoy en día es muy importante. Diseño. Vamos a comenzar con el diseño. ¿Correcto? Entonces, como le mencioné en la parte inicial, básicamente vamos a hablar de tres partes importantes para la automatización. ¿Correcto? ¿Cuál es la primera parte? El sistema de monitoreo, como le mencionaba, ¿no? Un SCADA. Un SCADA que me permita poder tener centralizado toda mi información. ¿Correcto? ¿Qué más? Un medio de comunicación y la automatización de mi reconectador. ¿Qué pasaría si no existe medio de comunicación? ¿Me sirve de algo el SCADA? ¿Me sirve de algo tener el último reconectador, la última versión de reconectador, el más potente? No, ¿cierto? Entonces, las comunicaciones son importantes y prioritarias. ¿Correcto? Entonces, esto nos lleva a una sinergia. Son tres cosas importantes. Bueno, como les mencioné, ¿no? Las aplicaciones de un sistema de supervisión remota, que es un SCADA, la implementación de un sistema de telecomunicaciones, que me permita llegar hasta el punto, hacia el nodo, y la automatización de las estaciones y reconectadores. Entonces, esta sinergia se va a ver más adelante en el proyecto y vamos a ir desglosando uno a uno. Entonces, cuando no vemos las comunicaciones, vemos una brecha funcional, ¿no? Como les mencioné, yo puedo tener un reconectador de última generación o todos mis IDs que hablan todos los protocolos de comunicación, pero no hay comunicaciones, entonces no hay cómo llegar. Entonces, bueno, acá básicamente vamos a ver una arquitectura muy general. Vamos a ir detallando la arquitectura y finalmente vamos a ver la arquitectura del centro de control, donde tienen todos los servidores, los test backup, los GPS, los firewalls, el servidor de ciberseguridad, etc. Entonces, esta arquitectura, que es un overview básica para entender unas comunicaciones, tiene tres puntos importantes. La capacidad de respuesta inmediata, la capacidad de recibir y ejecutar órdenes y la capacidad de comunicaciones a grandes distancias. La primera parte, capacidad de respuesta inmediata. Yo como voy a tener un centro de control versátil, como es el SCADA Surveillance, voy a poder tener monitoreado todos mis IDs y dar una respuesta inmediata ante un problema, ante un evento que ocurra en mi red. La capacidad de recibir y ejecutar órdenes. Correcto. Yo tengo el famoso telecontrol, ¿no? Que mencionamos anteriormente. Poder aperturar, cerrar ante un evento que me ocurra en mi red, ya sea un reconectador, un IED implementado en una subestación, ¿no? La capacidad de comunicaciones a grandes distancias. Correcto. Los reconectadores, subestaciones atendidas, subestaciones de potencia no están en un mismo lugar, están regados ubicados en toda nuestra ubicación desde la empresa. Por ejemplo, en Oruro estaban en diferentes lugares, por ejemplo, en Lima estaban en diferentes lugares, etc. Entonces, siempre buscar el medio confiable. Y confiable no solamente hablo de que, ok, Marlon, sí, la empresa operadora me dice sí es confiable. ¿Pero por qué es confiable? ¿Se han preguntado? Entonces vamos a ir detallando esos puntos. Vemos cómo esa brecha funcional, colocando un sistema de comunicación confiable, desaparece. Integrando, ¿no? La famosa palabra integración. Vamos a integrar tantos reconectadores, vamos a integrar tantas subestaciones a nuestro sistema SCADA. Entonces, esta arquitectura se muestra la sinergia, ¿no? Como la automatización de un sistema SCADA, la encontramos acá, la implementación de un sistema de telecomunicaciones, los modem de red celular, y la automatización de las subestaciones y reconectadores. ¿No? Como la sinergia va tomando forma. Entonces acá hablamos un poquito más de la arquitectura, un poquito más aterrizada, ¿no? Podemos ver las subestaciones, podemos ver el centro de control, podemos ver los reconectadores. En este proyecto, en las subestaciones se manejaba un tema de redundancia, 2 RTUs, ¿correcto? Entonces, muchas veces, y esto pasa por las consideraciones de empresa, ¿no? Muchas veces las empresas manejan solamente una RTU. Son políticas de la empresa, como les menciono. Universidad de Cuba. Este modem tiene, bueno, 2 puertos Ethernet que se pueden comunicar vía Ethernet con, con los RTUs, las unidades terminales remotas,
y poder enviar mediante celular hacia un centro de control. ¿Correcto? Igual con los reconectadores, ¿no? Un reconectador, ¿correcto? Se conecta ya sea por Ethernet o por serial. Hay unos reconectadores todavía que manejan serial y se integra, ¿no? Se pone el chip al módem y se integra. Bueno, el primer paso, recordando la sinergia, el primer paso, el equipo electrónico de la estación, el IED. Entonces, forma parte importante, ¿no? Hablamos de un nivel 1, ¿no? Correcto, porque él tiene un protocolo de comunicación. Hablamos del equipo de comunicación, un módem, que en este caso un reconectador me va a permitir ir a un nivel 3, ¿no? Un nivel SCADA, ¿correcto? Y hablamos de un centro de control, ¿no? En el centro de control encontramos equipos de comunicación, servidores, estaciones de operación, etc. ¿Correcto? Y vemos cómo los 3 puntos, el IED, el módem, el medio de comunicación y el centro de control. Acá, por ejemplo, vemos la bidireccionalidad, ¿no? Lo que hablamos en el nivel 2, si no fuera centralizado, ¿no? De diferentes equipos. Pero en este caso hablamos de un nivel 3, ¿no? Entonces vamos a entrar a la automatización de subestaciones y reconectadores. Vamos a hablar un poquito del diseño. Básicamente acá hablamos 4 puntos importantes, ¿no? O 4 puntos vemos específicamente en los reconectadores, ¿no? La antena, que se conecta por cable coaxial hacia el módem, que puede ir en la parte interior del tablero o en la parte interna. Hablamos del chip, ¿no? El famoso chip, ¿no? Con nosotros que le pedimos a la operadora para tener salida a internet. Hablamos del cable Ethernet serial para poder comunicarnos con el equipo, con el relé, con el IED, y hablamos del protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación es también pieza importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se integra, sea por DNP3, el reconectador y no se toma puntos importantes. Marlon, ¿cuáles son esos puntos importantes? Son el protocolo bien configurado. ¿Y a qué te refieres con bien configurado? Configurar un buen ancho de banda, perdón, una banda muerta, configurar en modo Quiescent, ¿correcto? Y a ver, pensemos un poquito. ¿Por qué es importante esto? Nosotros al utilizar red celular usamos megas, red celular. Entonces, nosotros al haber mucha interacción entre un IED y un SCADA, vamos a consumir más datos. Entonces, la mejor manera de optimizar los datos es configurando de manera correcta tu IED. Como le mencioné, la banda muerta, en modo Quiescent. El modo Quiescent básicamente lo que es modo espontáneo, ¿no? Entonces, ¿qué hace mi SCADA? Mi SCADA me va a interrogar cada cierto tiempo, un all data, un general interrogation, a mi IED para traerme toda la data, que pueden ser 5 minutos, 10 minutos. Colocar una buena banda muerta para, ante algún cambio, no me lo envíe al SCADA, porque en el modo Quiescent el SCADA va a preguntar por su general interrogation y el IED va a enviar de modo espontáneo, ¿no? Ante un cambio que supere la banda muerta, lo va a enviar. Entonces, yo les pregunto, y esto nos ahorró de verdad bastante en el proyecto cuando integramos la subestación de potencia, porque no se consideró al inicio la banda muerta, pero en la optimización se consideró y mejoró tremendamente. Yo les pongo un claro ejemplo. Por ejemplo, un valor de 10. Yo les digo, es importante que ustedes vean 10 y 11 en el SCADA. O sea, que el 10 en el relé esté 10 y en el SCADA esté 10 y cuando cambia a 11 también esté 11. Si es prioritario, ok, coloco un ancho de una banda muerta menor. Entonces, ya hay parámetros que nosotros usualmente cuando vamos a integrar ya verificamos, ¿no? Primero, mediante los logs que se guardan en el SCADA, podemos verificar y podemos ir afinando esos datos, que es prioritario. Recuerden siempre. Y esto les ocurre ¿para qué? Finalmente para ustedes, porque van a optimizar sus paquetes de datos. Entonces, muchas veces se escucha, ¿no? Oye, Marlon, va 20 días y ya se me acabó mi paquete de datos. Ya no tengo comunicación con ese equipo. Entonces, se puede mejorar todavía. Entonces, puede haber un trabajo de mejora. Entonces, yo les invito a ustedes, si es que tienen automatizado su estación, reconectadores en general y utilizando la red celular, que revisen, que le den
una revisión a su protocolo, a su modo Quizen, a su data y a su banda muerta. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es, digamos, la arquitectura del reconectador, la antenita, como les mencioné, el modem, el chip y el reconectador, ya sea por la línea naranja por Ethernet o serial. ¿Cómo es según las subestaciones? Esta es una arquitectura muy general, ¿no? En verdad, muy general. Hablando de un nivel 2, ¿no? Acá podemos hablar del nivel 2, dar un claro ejemplo del nivel 2. Entonces tenemos un HMI local, ¿no? Tenemos un switch que me va a permitir la conexión con los diferentes equipos, ya sea un RLE, un RTU, un medidor. Por ejemplo, en este caso, la RTU integra a los IEDs, integra ya sea los relés de protección, los medidores, como vemos acá en diferentes protocolos de comunicación, y lo puede enviar en un protocolo de comunicación definido hacia mi escala local y superiormente hacia un nivel 3. Bueno, y el famoso GPS, ¿no? El GPS que me permite a mí estampar el tiempo, ¿no? Ante un evento, dar la hora a todos mis equipos que están en la subestación. Hoy en día ya los equipos ya se puede sincronizar el tiempo desde el equipo, ¿no? Igual, por ejemplo, a nosotros nos piden, cuando enviamos por ICCP, que el estampado de tiempo venga por la RTU. Salga desde ahí, ¿no? El estampado de tiempo le pongo la RTU. Pero yo les hago la pregunta. Si usted tiene la posibilidad de que el relé estampe el tiempo y venga desde el equipo, es mucho mejor, ¿correcto? Es mucho mejor. Entonces, hoy en día estos equipos ya tienen esa ventaja. Algunas recomendaciones a la primera parte. Bueno, mantener actualizados los planos eléctricos de las subestaciones, ¿no? Especialmente los circuitos de control. Sí, muchas veces, por ejemplo, queremos el switch, usualmente se coloca a diferentes VLANs, ¿no? Los amigos de comunicaciones, y a veces no se tiene la costumbre. Bueno, hoy en día, bueno, nosotros tajeamos, ¿no? Colocamos bien tal equipo, tanto en el switch como en el IED, para permitirnos una mayor intervención, ¿no? Porque nosotros, digamos, viene alguien y quiere cambiar ese equipo, ese IED, ¿y a dónde me conecto? ¿Ok? Entonces, con unos planos actualizados de mi automatización en la subestación, me va a permitir una ubicación más rápida. Realizar constantemente actualizaciones de firmware o software de gestiones de IEDs, ¿no? Como le mencioné, ¿no? Siempre trabajar con los últimos firmwares, ¿correcto? Siempre trabajar con los últimos firmwares que fábrica nos da, porque usualmente, como le comenté, ¿no? Hay veces, hay algunos temitas o unas mejoras que vienen con este firmware. Considerar a reemplazar IEDs los protocolos de comunicación estándar para facilitar y gestionar la máxima capacidad. Pero hoy en día los IEDs vienen con protocolos de comunicación abiertos. Es una ventaja tremenda. Tener especial cuidado con el ordenamiento de cables dentro de las celdas y mantener el etiquetado confiable. Correcto. Entonces pasamos a la segunda parte. Correcto, hablamos de los sistemas de telecomunicación. Vamos a entrar al OpenVPN. Algunas características importantes. Bueno, el OpenVPN básicamente te permite la creación de los VPN utilizando los túneles, ¿no? Que le llaman ¿correcto? El ancho de banda, ¿no? Según la data que tú vas a poder enviar, eso va a depender mucho para tu ancho de banda. El routador celular LTE, bueno, son las tecnologías 4G, ¿no? Que se utiliza hoy en día. Protocolos estándar, dentro de esos podemos señalar el DNP3, ¿no? Y amplia frecuencia de trabajo. Amplitud de frecuencia de trabajo, ¿no? Dependiendo de la necesidad de información. Entonces, comenzamos con el OpenVPN, señores. El OpenVPN, si nos vamos un poquito más arriba, pertenece a la familia VPN, ¿correcto? Entonces, el OpenVPN pertenece a la familia VPN, ¿no? ¿Qué es una VPN? Como su propia siglas en inglés lo dice, Virtual Private Network. Es una red privada virtual, ¿correcto? Como VPN. Es una tecnología que utiliza para conectar una o más computadoras, si hablamos a nivel de comunicaciones host, ¿no? A una red privada, ¿utilizando quién? El Internet, muy importante. La red celular, el Internet. Una VPN permite conectarse de forma segura y remota a diferentes redes privadas. De forma general, la teoría nos manda, ¿no? El VPN me va a permitir a mí conectarse de forma segura y remota. ¿Por qué? ¿Por qué es segura, Marlon? ¿Por qué es segura? ¿No? Para esto tenemos que entender cómo se realiza una conexión VPN, para yo decirle que es seguro, ¿no? Podemos representarlo, una conexión se da con un inicio y un fin, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Pero sabemos que existen diferentes puntos de control en la ruta de esos paquetes de datos, ¿no? De esa data que se va enviando.
de esta información, que nosotros al usar un VPN, ¿no? Se aplica dos cosas importantes, la capa de cifrado y la autentificación, ¿no? Esto básicamente lo conocen en el rubro de la información como VPN tunneling, ¿no? Y básicamente trata de crear un túnel o un canal de comunicación privado. Marlon, tú mencionaste dos palabras muy importantes, cifrado y autentificación. ¿Por qué cifrado? Porque de esta manera, o sea, nosotros cifrando, de esta manera lo que está ocurriendo es que en las comunicaciones, en el envío de los datos, estén cubiertos, ¿no? Como su propio nombre lo dice, cifrado, ¿no? Y todos los nodos intermedios que haya durante la ruta, que participan, que van a participar o participan en la comunicación, van a interactuar con el paquete de información. Pero solo al final de la comunicación se podrá, diría yo, ver descubierta o descifrada para su uso. ¿Y por qué autentificación? La capa de autentificación verifica la identidad de los usuarios y básicamente que se restringe el acceso a quienes no están habilitados. Un claro ejemplo. No es lo mismo enviar un camión con las puertas abiertas, digamos, con cosas adentro y con las puertas abiertas, desde un punto A hacia un punto B, que enviar ese camión con candados, ¿no? Que me permitan hacer el cifrado. Hablamos de cifrado, correcto, porque van a haber en el camino, van a haber personas que quizás controlar, van a ver y van a poder ver esa información. Pero el cifrado que me permite que viaje durante todo el camino de manera segura hasta el final, hasta el SCADA en este caso. ¿Correcto? Un ejemplo claro para poder definir el concepto. Entonces, dentro de la familia VPN existen diferentes protocolos, ¿no? Como es el PPTP, L2TP y el OpenVPN. Un poquito hablando del PPTP, viene de las siglas Point to Point Tunneling Protocol, ¿no? Que básicamente les puedo mencionar fue uno de los primeros protocolos VPNs que se utilizó, y quizás dentro de los tres el que tiene menos ventajas, ¿no? Que tiene menos ventajas, ¿no? Pero Marlon, ¿cuál es su ventaja de este protocolo? ¿No? ¿Qué es sencillo de ajustar? ¿Por qué es sencillo de ajustar? Porque no utiliza certificado, no utiliza scripts, como si lo utiliza el OpenVPN, el L2TP. Es sencillo de ajustar, sí, es muy sencillo. ¿Y cuáles son sus desventajas? Tiene problemas cuando se comparte con muchos datos. Cuando hay mucha información, tiene problemas. Y el nivel de seguridad es inferior, ¿no? Es muy inferior a los demás protocolos. El siguiente protocolo de la familia VPN, L2TP, que viene del Layer 2 Tunneling Protocol, ¿no? L2TP. Es un protocolo más seguro si lo comparamos con el PPTP. ¿Por qué? Porque este se encripta, asegura su información, hace un cifrado con scripts. ¿Cuál es la gran ventaja? Que es mucho más seguro que el anterior y es mucho más rápido. ¿Cuál es su desventaja de este protocolo? Que tiene problemas con algunos firewalls. Entonces, nosotros sabemos que en nuestras arquitecturas SCADA,
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perdón, había un problema con el internet. Ya lo solucionamos. ¿Me pueden permitir el host para poder seguir con la charla, por favor? Elizabeth, ¿podrían darle por favor acceso al ingeniero ya que está conectado, pero no lo han puesto todavía como panelista? A ver, un momento, por favor. Hola. Hola, ¿podrías proyectar, por favor? Sí, ¿me pueden dar el permiso, por favor? Ok, gracias. Ok, acá nos habíamos quedado, ¿no? Sí me puede escuchar, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, disculpen por el imprevisto. Bueno, continuamos, chicos. Entonces, nos habíamos quedado en el OpenVPN. Entonces, íbamos a entrar ya a qué es el OpenVPN. Lo que no podemos ver es su presentación. A ver, un segundo. Ujú. A ver, un segundo. Voy a proyectar de nuevo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se visualiza, ingeniero, pero en modo presentación Ok, podría colocarlo. ok, gracias. Ok, ok. Acá nos habíamos quedado. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Está cargando ahorita, no se visualiza. No se visualiza, Marlon. Ok.
Segundo, hay problemas con la red, me parece. A ver, voy a de nuevo dejar de compartir para poder compartir. Sí, ahora se ve. Ya, ok. ¿Ya está? Sí. Ok. Ahora sí podemos continuar. Gracias. Y perdón, chicos, por la interrupción. Bueno, continuamos. Nos habíamos quedado justo en los diferentes VPN que existen. Les he explicado un poquito de los dos primeros tipos de VPN que tenemos y que vamos a entrar al OpenVPN. El OpenVPN, como sabemos, es un protocolo VPN, ¿no? Tanto como software, porque el software que utilizamos también se llama OpenVPN, que utiliza técnicas del VPN para asegurar conexiones punto a punto y de sitio a sitio, ¿no? Actualmente es uno de los protocolos VPN más populares entre los usuarios de VPN, dentro de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son las características de este protocolo OpenVPN? Es muy seguro y presenta un fuerte cifrado. Es muy importante la seguridad. ¿Por qué? Porque utiliza túneles privados entre tu SCADA o tu centro de control o tu servidor hacia los reconectadores. Pero solamente utiliza la red celular. Solo utiliza la red celular. Y esto es importante. Utiliza solamente la red celular. Una de las problemáticas que mencionamos en slides anteriores fue el uso de los APN. Ya no tenemos una APN. No necesitamos la IP pública. Y no necesitamos que la operadora por ende nos haga ruteo. Nosotros mismos, solo con la salida a internet, usando la tecnología, ya sea GPRS, ya sea HCPA, o sea LTE, 2G, 3G o 4G, yo voy a utilizar este OpenVPN. ¿Correcto? Es el protocolo VPN más compatible con diferentes firewalls. ¿Se acuerdan que una de las ventajas del L2TP era que tenía problemas con los firewalls? Este protocolo no, es muy ventajoso. Y no solamente se puede ejecutar en Windows, sino también en Linux. Existen dos tipos de OpenVPN. Dentro del OpenVPN está el OpenVPN UDP y el TCP. ¿Correcto? Básicamente el UDP es mucho más rápido. ¿Por qué es mucho más rápido, Marlon? Porque envía directamente la data al ordenador, al host, en este caso al reconectador, a la subestación, sin verificar que el sistema esté listo para recibir. En cambio el TCP no. El TCP, por ejemplo, el TCP establece la conexión primero y envía la data. Se envía la data, espera que le responda y le voy a enviar. Cualquiera de los dos trabaja dentro del OpenVPN. Son capas, en verdad. ¿Cuál es el dimensionamiento, Marlon? Se necesitan tres cosas. Tres cosas importantes. ¿Cuál es la primera? Un servidor OpenVPN. Esto lo podemos obviar si utilizamos un router. Un router OpenVPN a la vez puede ser de router, salida a internet, y también gestionar los scripts, que vamos a ver en la siguiente slide, para poder integrar los reconectadores. ¿Cuál es la segunda parte? El router. Como le mencioné, hay routers que también trabajan ya con OpenVPN y pueden generar scripts. O sea, pueden trabajar directamente con el OpenVPN. Y bueno, el modem, ¿no? El modem es el cliente que maneja el protocolo OpenVPN. ¿Cuál es la configuración que nosotros hacemos? Básicamente 5 pasos, hablando de un overview general, ¿no? Generación de scripts, ¿correcto? Ya sea, como vimos en el slide anterior, por el servidor o por el router, cualquiera de los dos van a poder generar los scripts. En cualquiera de los dos genera. Instalar al cliente OpenVPN, nuestro modem ya trabaja, ya tiene instalado el OpenVPN. Entonces, hay muchos modem que no trabajan con OpenVPN, pero este modem ya tiene instalado el cliente. Hablan de instalar porque también puedes tener interacción con otros hosts, con otras computadoras, como clientes. Importar los datos OpenVPN. Como vemos acá, ¿no? En esta figura, por ejemplo, en el servidor OpenVPN se gestionó los scripts, los certificados. El modem maneja el cliente OpenVPN. Entonces, en esta parte se adjuntan los scripts, los certificados. Que básicamente estos scripts, si es que no otro equipo intenta meterse en mi red, no va a poder entrar. Y los scripts son únicos, ¿no? Yo instalo en este modem, el otro script tiene que tener otra configuración. Punto 4. La configuración en el modem. ¿Qué se hace en el modem? Básicamente lo típico, ¿no? El protocolo, en este caso se utilizó el UDP, como les mencioné anteriormente,
Dentro del OpenVPN tenemos UDP y TCP. En este caso, este fue un cliente 19 que lo llamamos. El UDP maneja el puerto 1194. Y este es el IP. Por ejemplo, este IP se colocó a este módem. Entonces, como les mencioné, ¿no? Ustedes pueden gestionar por ciertas zonas unas VLANs. Por ejemplo, esta VLAN 188. Entonces, toda esta zona es la VLAN 188. Yo coloco a mis reconectadores, a mis IED, estas IPs. En otra zona coloco otra VLAN. ¿Correcto? Y último, ajustar en la configuración del servidor OpenVPN. Básicamente, este punto lo que se hace es una de las ventajas del OpenVPN, que es que se puede el autoestar, en pocas palabras. Se puede levantar la línea ante... Tenemos una arquitectura un poquito más aterrizada, a nivel general, y vemos qué cosa. Perdón. Vemos el servidor OpenVPN, el que me va a permitir a mí generar los scripts. Me va a permitir el router, el que me permite... Mi router puede ser un router convencional. Hablo de convencional porque la única función que me tendría este router es mi salida a internet. En mis reconectadores veo un modem, ¿no? Con su chip, que el chip me permite la salida del internet con mi reconectador. ¿Cuáles son las ventajas de este OpenVPN? Es una interfaz muy segura, porque utiliza cifrado los scripts. Ustedes vieron en el slide anterior cómo fuimos creando los scripts y de esa manera vamos al cliente, en este caso el modem, le instalamos el script, el OpenVPN, para poder darle los certificados, la IP, y poder él ingresar, hacer un túnel privado hacia mi centro de control. El túnel es muy fiable. Y hay un gran equipo de desarrollo. Usualmente este OpenVPN es libre, entonces están en constante desarrollo. De recomendaciones. Básicamente, como para concluir, como el OpenVPN, ustedes solo necesitan una red celular, ya sea, como les mencioné, independientemente de la tecnología, puede ser LTE, o sea, en pocas palabras, funciona en lo rural, en la ciudad, porque no importa la tecnología que utilice. Y solamente dependemos de la salida de internet. La IP pública tú la das mediante los scripts. La APN no necesita, porque tú utilizas los túneles fiables. Y la red, como le llaman el ruteo, que usualmente hacen nuestra operadora, no necesita, porque tú mismo haces tu ruteo. Tú vas a saber por dónde va. Mediante los scripts tiene su servidor, va a poder salir a internet y llegar. Algunas recomendaciones, ¿no? Es muy importante la utilización de equipos robustos, correcto. Usamos muchas veces equipos robustos. Es muy importante, ¿no? Realizar un correcto estudio de comunicaciones será vital tanto en el medio como en el dimensionamiento. Esto es muy importante, ¿no? Usualmente usamos medios de comunicaciones, tenemos un estudio. En esta zona, por ejemplo, no hay tal operadora, pero si esta operadora, el ancho de banda puede ser mucho mejor porque la data que voy a enviar es mayor. Entonces es importante hacer un estudio. Se deben realizar pruebas contemplando los escenarios típicos de operación, ¿no? Para identificar las debilidades y fortalezas de nuestro sistema, ¿no? Todos nuestros sistemas tienen debilidades y fortalezas, entonces hay que realizar un estudio, hay que ver cuáles son y mejorarlas. Debe siempre buscarse la implementación de equipos con protocolos estándar, es correcto, ¿no? Protocolos estándar, protocolos abiertos. Y bueno, estamos en la última parte, lo que es la implementación del sistema SCADA y centro de control. Básicamente, ¿cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema SCADA? O el ADMS, que lo conocemos en Struval, ¿no? La confiabilidad, mejora la productividad y la eficiencia, ¿no? Los indicadores safety, frecuencia, safety y duración. Entonces, teniendo mis reconectadores, nosotros le pegamos estos parámetros, ¿no? Y con una SCADA pegamos en estos parámetros. Con respecto a la confiabilidad de la calidad de potencia, mejoramos el control de voltaje, el control de frecuencia. Para la distorsión de armónicas, bueno, esto de acá lo mejora el DMS, ¿no? Que está dentro del ADMS, DMS. La productividad, mejora mis pérdidas no técnicas, la eficiencia. Mi falla de equipos, aumenta la vida útil. Correcto, porque yo mis equipos los tengo monitoreados en tiempo real. Sé por qué se están cayendo, como les puse el ejemplo. Entonces, vamos a ver un poquito del equipamiento, ¿no? Dentro del equipamiento se instaló el GPS, que básicamente es el que le permitió sincronizar o dar el tiempo a los equipos. En este proyecto se utilizó 2 GPS, porque se manejó 2 servidores, el cliente quiso cada servidor con su GPS correspondiente. Ok.
se utiliza un firewall en las entradas para poder dar mucho más seguridad, ¿no? Porque el cliente, como les mencioné al inicio, la necesidad, lo crítico del cliente era su información, la confiabilidad de su información, el cuidar su data. Entonces el firewall OpenVPN más que suficiente. Los switches que me van a permitir tener la comunicación entre los equipos de la VLAN interna, los KVM que me va a permitir entrar a los servidores. Se manejó acá 2 servidores, host A, host B, un servidor histórico, un servidor web y el servidor cyber, ¿correcto? Un TI backup. Este cliente, como le dijo, su información no requirió solamente el servidor histórico, sino esa información lo quiso guardar en los TI backups, ¿no? Vemos cómo la necesidad del cliente. Muchas veces no utilizamos los TI backup. Es viable, sí, porque lo puedes guardar en tu servidor histórico, pero el cliente quiso guardarlo. Entonces, hubo un tablero de comunicaciones, donde instaló el router, que me va a permitir a mí, uno de los requerimientos para el OpenVPN, recuerda, el punto número 2, los terminal server, correcto, y los PCM. Como le mencioné, se instalaron 2 servidores de SCADA. Bueno, acá tenemos el programa de la AS Manager, ¿no? Donde podemos ver que se instalaron 2 servidores. Estos servidores, ¿cómo trabajan? Uno trabaja en master y otro trabaja en standby. Ante la caída de uno, el servidor A master, el B entra en acción, ¿no? Y con la redundancia en los tiempos, porque les mencioné, ¿no? Tenían 2 GPS, uno para cada servidor. Tenemos los TI backups para cada servidor. Dentro del proyecto, uno de los beneficios también del Survalent, que me parece muy importante mencionarlo, es que el ICCP está embebido. No requerimos otro hardware aparte, otro servidor aparte, para poder utilizar el protocolo ICP. No, está embebido. Está embebido en nuestro SCADA, en nuestro ADMS, ¿no? Dentro de las interfaces está el ABL. Dentro del proyecto se instaló el ABL, que vamos a mencionar más a continuación, que es la ubicación de los vehículos. Bueno, dentro de las características del SCADA, se utilizó el SCS, que viene de la sigla System Configuration Status, ¿no? El estado de la configuración del sistema, que básicamente es una ayuda al operador para poder visualizar si está energizado o desenergizado sus equipos, su red, ¿no? Y que ayuda, como punto importante, para el OMS, ¿no? Punto número 1, procesador topológico que propaga el estado energizado. Como les mencioné, ¿no? Es un estado energizado. ¿Cómo hace esto? Hace, básicamente, ¿por qué? Porque tus equipos, tu topología que presentas en tu interfaz gráfica, tienes integrado tus equipos, ¿correcto? Porque asume, estarás abierto. ¿Por qué? Porque lo asume porque la palabra asume es, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque este equipo que se le está diciendo que está abierto o cerrado, viene integrado. El SCADA sabe que está abierto o está cerrado. Hace un análisis de conectividad, claro, porque si un equipo voz arriba en la cabecera está abierto, todo lo de abajo él asume por la conectividad que está desenergizado. Entonces lo pinta de un color. Bueno, también trabaja sobre anillos y paralelos. Un poquito hablando de nuestra interfaz, que es muy amigable, la verdad que es muy sencillo configurar. Bueno, acá hablamos sobre el nombre, por ejemplo, acá hablamos de un feeder. ¿Qué tipo de equipo es? Si es una barra, un bus, si es un alimentador, un feeder, por ejemplo, hablamos de un station transformer, una estación de transformación, los colores, ¿correcto? Lo que hablamos de la conectividad, ¿no? Connections, ¿no? Agua hacia arriba sobre el equipo está y agua hacia abajo sobre el equipo está. Esto me permite a mí poder tener la visualización de los colores, por ejemplo. Y bueno, este equipo es el color, ¿no? Que hablamos. ¿Qué más? Como les mencioné, hablamos de la interfaz ABL. Bueno, este proyecto básicamente se utilizó la interfaz ABL, como viene de su nombre, Automatic Vehicle Location, que es la ubicación automática de sus vehículos, que básicamente, ¿qué hace este programa? Esta interfaz recopila datos de ubicación, velocidad, rumbo, como podemos ver acá esta interfaz, ¿no? Nosotros importamos el plano cartográfico que tienen ellos, que nos brindaron, lo importamos en la misma interfaz. Es muy importante esto porque es la misma interfaz, o sea, no es que yo coloqué otra interfaz para poder ver el ABL, o coloqué otro servidor para ver el ABL, no, señores. Se utilizó el mismo hardware y la misma interfaz de usuario del operador para poder trabajar tanto la telegestión, telecontrol de sus equipos y también poder visualizar la ubicación de sus cuadrillas, ¿no? Como es el ABL, ¿no? Básicamente acá lo que se hizo, mediante un protocolo multispeak, se
puede enviar esa data, esa información a mi SCADA y poder recopilar en la base de datos ADMS. Bueno, como saben, se implementa también un servidor histórico. Acá en el servidor histórico trabaja el famoso programita Replicator, ¿no? El Replicator lo que básicamente permite enviar las tablas del SCADA, porque el SCADA trabaja bajo tablas. Un ejemplo es el print spool, pero hay tablas que manejan la línea de comunicaciones, que uno lo puede ver en la base de datos SQL u Oracle. Bueno, como dice acá, ¿no? El Replicator permite enviar estas tablas desde los servidores de SCADA hacia una base de datos relacional, como puede ser SQL u Oracle. Va a depender de nuestros amigos de TI, para su respectivo almacenamiento y procesamiento. Como les mencioné, ¿no? Al inicio, los servidores SCADA, o en algunos slides anterior, los servidores SCADA pueden almacenar la data, la información de un año. Va a depender de las prestaciones de su hardware. Pero esa data se puede enviar hacia un servidor histórico, quizás para más adelante utilizar, por ejemplo, ¿no? otros dashboards gerenciales, poder utilizar esa data, esa información que me llega, ¿no? Acá, bueno, en este claro está el IP del maestro, porque este Replicator trabaja direccionado con el SCADA. Marlon, consulta. Quizás ustedes hacen. Tú tuviste 2 servidores y tienes un solo SCADA histórico. Correcto. Si cae el A, en este caso el A tenía este IP, se sincroniza con el A. Pero si cae el A, que está como master, entra el B, que está como standby. Entonces, ellos siempre están en constante sincronización. Entonces, la data no se va a perder. Y el Replicator apunta al 11 automáticamente. También les hablé de un servidor web. Bueno, el servidor web es un servidor que me permite poder visualizar la interfaz gráfica tal cual que se carga en el centro de control, pero desde un entorno, desde un celular, desde su casa, mediante el internet, ¿no? Solo visualización, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto se les dio credenciales, se les dio las credenciales y la IP pública, en la cual el gerente podía ingresar y podía visualizar todo su sistema. Podía ver alarmas, podía ver mensajes, podía hacer reportes, ver gráficas históricas. Entonces, por ejemplo, ocurre un blackout, el gerente no va a estación de control, el gerente puede entrar desde su computadora, pone la IP pública, accede con las credenciales que se le dio y puede ver cómo se va restableciendo la señal o si sigue en el blackout. Entonces, este es algo muy importante. También se instaló un servidor OTS, ¿no? Que es un simulador de entrenamiento de operadores. ¿Cuál es su uso del servidor OTS? ¿No? Permite a los usuarios entrenarse en el ADMS, en el SCADA, ¿no? En un entorno seguro y fuera de línea. ¿Correcto? Entonces, el servidor OTS básicamente lo que le permite es entrenarse a los operadores como si fuera un entorno real, tal cual, pero fuera de línea, ¿no? Otro uso se puede usar en la fase de pruebas para probar y validar escenarios, ¿no? Como esto, por ejemplo, allá en Bolivia, hacíamos los casos con los clientes y con el cliente y hacíamos casos típicos, un blackout y poníamos el operador a ver cómo reacciona. Oye, manéjalo. Ponte en el escenario que está ocurriendo. A ver, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? Entonces, eso no lo podemos hacer, digamos, en los servidores de producción, ¿no? Pero sí lo podemos hacer en un servidor OTS. ¿Cuál es su función del OTS? Básicamente lo que hace el OTS, toma una imagen, tal cual. Tú hoy día tomas una imagen de cómo está tu servidor de producción, lo copias, tal cual, hace un reflejo y lo colocas en tu servidor OTS, ¿no? Otra característica es poder guardar múltiples imágenes de la base de datos en estudios separados. Las imágenes lo llaman estudios. En las siguientes slides vamos a ver los study, que le llaman. Pueden hacer command sequences. Entonces, muchas veces en la SCADA, muchos queremos hacer command sequences, pero lo corro, no lo corro, porque estás en línea, estás en producción. Entonces, oye, pero lo puedes hacer en un servidor OTS, puedes ir practicando en un servidor OTS, los command sequences. Bueno, acá un poquito del OTS de Control Panel, que es el programita. Acá, por ejemplo, hablamos le puse yo OTS a la base de datos, pero acá puedo tener N base de datos, imágenes que yo puedo ir jalando de mi servidor de producción, los study, ¿no? Y acá, por ejemplo, hice los command sequence. Puedo ir practicando, script para simular. Entonces, me permite a mí un entorno de entrenamiento para operadores. Y acá está la arquitectura final, ¿no? La arquitectura cómo quedó. Por ejemplo, acá vemos que en este caso se utilizó 3 switches para la LAN interna. Acá está el servidor OpenVPN, ¿correcto? Acá tenemos los firewalls, el router que me permitió tener salida a internet y los modem, ¿correcto? Acá también tenemos los GPS con sus antenas, los servidores, cada uno con su TV backup, y el servidor histórico y el servidor web. La estación de operación y un video web.
Acá les muestro, bueno, la interfaz gráfica, el SmartView, se llama SmartView, la interfaz gráfica de Survalen, en la cual el operador puede monitorear su red, ¿no? Tal cual, puede aperturar, cerrar, ¿no? Ellos tienen un entorno. Y esto es customizable, esto es de acuerdo al gusto del cliente. Es muy chévere, la verdad. Bueno, acá, como les mostré, ¿no? Acá está el mapa cartográfico, que pueden tener quizás, te sirve también para tu UMS, también te sirve para tu EABL, ¿correcto? Acá, bueno, ven el tema de sus subestaciones, ¿no? Como pueden ver, acá pueden ver con colores, sus servidores están verde, está como master, celeste en standby, su servidor histórico, y el servidor ICP, más que servidor, como le dije, está embebido, pero esta es la línea de comunicación. Es un mismo servidor, pero acá se le colocó el servicio. Bueno, como le mencioné, ¿no? Gráficamente se puede ver acá, como le mencioné los colorcitos, ¿no? Verde, rojo, esto es customizable. Ellos, por ejemplo, manejan la red GPRS o red celular, ¿correcto? ¿No? Ellos, como le mencioné, tienen subestaciones de potencia utilizando la red celular. Bueno, esta es la gestión de las comunicaciones. Como podemos ver una imagen, bueno, acá en las subestaciones se implementó, se utilizó el GUS, ¿correcto? El control remoto. Esta es una subestación, por ejemplo, de potencia, y como acá con nuestra interfaz, llamada SmartView, como les mencioné, podemos tener control remoto, hacer el control con otros equipos, ¿no? Abrir, cerrar. ¿Cierto? Las gráficas históricas. Bueno, estos se almacenan en algunos datasets, como les mencioné, que mediante cierto tipo de periodo que son configurables. Y básicamente esta data que uno va verificando en la histórica, en los datasets, se va a replicar al servidor histórico. Hay también gráficas en tiempo real, ¿no? No se almacenan, sino utiliza la información que se está enviando en el momento. Bueno, el cliente, por ejemplo, en este caso, requirió algunos parámetros críticos, ¿no? de cada alimentador, de cada feeder, por ejemplo, ¿no? Los estados de los alimentadores, como vemos el estado del alimentador, desconectado, blanquito, desiniciado, el SSS, el local remoto, el IED. Acá tenemos todas sus protecciones que se tienen configurados en el IED y también en el mapa, tanto del RTU como en el mapa del IED y también en la base de datos SCADA. Bueno, y esto de acá me parece algo chévere porque se busca con la interfaz tener el mismo entorno, ¿no? Que uno estuviera en campo, ¿no? Si uno ve esta imagen y uno ha visto un reconectador, ¿no? Noja, puede verificar que es tal cual, ¿no? Por ejemplo, y así como se hace para este ejemplo, se hace con muchos ejemplos. Tenemos variedad. Se hace con los Tabrida, con los Novatec, con los Elpec, etc. Entonces, esto de acá es algo que uno puede ir gestionando o puede ir dibujando en su interfaz gráfica, Survalen. Los temas de los reportes. Entonces, generan unos reportes y acá está, por ejemplo, el reporte que le mencioné, ¿no? Los CNDC, Centro Nacional de Despacho de Carga, que ellos utilizan, que son unos reportes que hizo especialmente para ellos, y así como se puede hacer reportes porque la data está. La data en el SCADA está, entonces solamente es configurar los parámetros y poder utilizarlos de manera correcta. Algunas recomendaciones con el SCADA. Utilizar siempre el sistema de SCADA con amplia gama de protocolos, ¿no? Integrables, ¿no? Siempre los sistemas de SCADA hoy en día hablan diferentes protocolos. En el caso Survalen maneja el protocolo ICCP embebido, no tiene otro hardware como les mencioné. Otra recomendación, identificar requerimientos específicos respecto a las necesidades del cliente. Entonces, las necesidades del cliente, como les mencioné, son distintas, varían, entonces nosotros nos acoplamos, somos muy versátiles y presentamos las soluciones de acuerdo a la necesidad del cliente. Se sugiere mantener un soporte y mantenimiento continuo con el fabricante para asegurar la mejora continua. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces el proyecto se acaba y el cliente dice, no, por un soporte. Nosotros, como Procetradi, brindamos soporte y mantenimiento, en las cuales le ayudamos al cliente, pues, ¿no? A integrar nuevos equipos, a dar un mantenimiento a su base de datos, etc. Y estudiar las necesidades de la data histórica y comercial requeridas, ¿no? Esto es referente al servidor histórico, que como les mencioné, de acuerdo a las prestaciones del servidor histórico, se puede almacenar tu data. Puede ser 5 años, 4 años. Va a depender mucho de las prestaciones de tu servidor. Básicamente, con esta solución, ¿qué se busca? ¿No? Quiero cerrar esto diciéndole que con estas soluciones finalmente buscamos una mejor gestión operativa y con esto, y eso que finalmente se traslade al cliente, al usuario final, ¿no? Por ejemplo, en el servicio de una mejor calidad,
más completo. Y hoy en día esto, la automatización nos ayuda, porque, por ejemplo, con la gestión remota, ¿no? Nos ayuda. Hoy en día yo diría la automatización ya no es una elección, es algo necesario para nuestro día a día. Y bueno, eso fue la charla de hoy. Vamos a pasar a la resolución de preguntas. Sí, a continuación, ingeniero, voy a leer las preguntas por el chat. Me espera un momento, un ratito voy a continuar. El ingeniero Mario Dávalos consulta: en sistemas de comunicación donde existe la red LTE, ¿cómo integro los recloser? Correcto. Muy buena pregunta. Para recalcarles que independientemente de la tecnología que ustedes utilicen, LTE, el OpenVPN trabaja sobre eso. Solamente ustedes necesitan salida a Internet. Y obviamente, si ustedes tienen LTE, que es la salida a Internet, la 4G, en pocas palabras, el OpenVPN va a funcionar. El OpenVPN trabaja independientemente de las tecnologías. Eso que quede claro, porque muchas veces nos confundimos. El OpenVPN, Marlon, ¿cómo trabaja? Él trabaja con salida a Internet. Tu chip que tenga salida a Internet, sea en 2G, en 3G, en 4G, va a trabajar. Es independientemente de la tecnología que utilices. Sí. Ángela Aliaga consulta: si se utiliza un chip, ¿no depende de un servicio móvil? Correcto. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la red celular vamos a depender de la red celular, sí, de la operadora, pero solo para la salida a Internet. Yo les hago la pregunta, o la contrapregunta, diría, ¿no? En las zonas rurales, alejadas de los reconectadores, el único medio que ustedes pueden tener para integrar estos equipos, estos IED, son la tecnología, la red celular. Entonces, sí vas a depender de una operadora, pero no vas a depender de una operadora. ¿Para qué? Para que te haga todo. Me refiero a todo: la IP pública, el ruteo, la APN privada que te va a dar. Entonces, todas esas cosas tú lo puedes hacer. Solo dependes de salir a Internet, nada más. Independientemente de que la operadora te gestione tu data, tu información. Tú vas a ser propietario de tu red creada en Internet, gracias a los túneles creados por el OpenVPN. El ingeniero Bernardo Potosí pregunta, bueno, primero agradece la conferencia y tiene dos preguntas. ¿Cuál sería la diferencia en usar IPsec y OpenVPN? ¿O cuál sería el escenario en cual se puede utilizar uno u otro protocolo? Correcto. Buena pregunta, Bernardo. El IPsec más o menos utiliza el APN, recordemos, las IP públicas, ¿correcto? Entonces, yo diría, el escenario es el mismo. ¿Por qué? Porque tanto el IPsec como el OPN tú vas a utilizar la red celular, vas a usar la plataforma de Internet. Entonces, como le mencioné en la pregunta anterior, el IPsec tú vas a depender mucho de la operadora para la seguridad de tu información, porque la información lo gestiona tu operadora por los ruteos, que básicamente tú sabes solamente la IP pública y te llega el PIN. Tú no sabes por dónde pasa. Todo el tema de ruteo. Tú gracias al OpenVPN utilizas lo mismo, pero haces túneles privados usando el Internet. Ya, muy bien. La segunda pregunta, Bernardo Potosí consulta: en el caso de que tengamos subestaciones en las cuales no se tenga disponibilidad de red celular o es muy ineficiente, ¿qué otras alternativas recomiendan para poder implementar la comunicación? Muchas Correcto. gracias, saludos desde Medellín, Colombia. Ok. Un saludo para los amigos de Colombia que nos están. Y gracias por el tiempo que se toman para escuchar esta charla. Sí, Bernardo.
si es que no tienes la red celular, ya el protocolo OpenVPN, digamos, como el IPsec ya no se puede utilizar. Puedes utilizar otros medios de comunicación, ¿no? Como es la fibra, la onda portadora, radios, entonces, o el satelital, o en un enlace satelital. ¿Correcto? Y tener en cuenta que el nivel de comunicación que utilizas impacta en la confiabilidad de tu sistema. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar una fibra óptica que utilizar un OpenVPN. La fibra óptica tiene una confiabilidad mucho más elevada. La red celular, menos, ¿no? Entonces, yo diría, si es que no tienes, digamos, la red celular, obviamente se te va a hacer muy difícil, yo creo, usar la fibra, las radios, puedes utilizar un enlace satelital. Muy bien, ingeniero. El ingeniero Bruno Antonio Peluso consulta. En el caso de tener subestaciones desatendidas en una cantidad de 1000 aproximadamente, ¿podría utilizarse esta comunicación? ¿Sería posible recibir la información de 1000 IEDs tan solo con un router en mi centro de operaciones? Correcto. Correcto, ingeniero Bruno. A ver, si tú tienes los clientes, primero tienes que tener acá dos cosas importantes. Que maneje tu SCADA, que el SCADA Survalen maneja grandes tags, grandes información, que se va a ir creciendo las tablas de acuerdo al requerimiento del cliente. Y si tú manejas 1000 IEDs, no hay ningún problema. Tú manejas, digamos, puedes manejar el servidor OpenVPN que te generas 1000 scripts en diferentes VLANs, no lo sé, y puedes darle a tus 1000 IEDs, cada uno su propio script, y poder integrar a tu sistema SCADA, ¿no? Tienes que ver que tu sistema SCADA te soporte la cantidad de datos, que un SCADA Survalen tranquilamente lo soporta, y un servidor OpenVPN que maneja mucho más grandes cantidades, ¿no? Yo puse el ejemplo del router, ¿no? Porque tú para cantidades pequeñas puedes utilizar un router quizás, que hace del router y hace del servidor, pero para cantidades mucho más grandes, como son 1000 IEDs, utilizas un servidor OpenVPN, en la cual te gestione todos tus scripts, esa cantidad lo maneja sin ningún problema, y tu router solamente pasa al internet. Consulta el ingeniero John Fernández. Consulta, ¿cómo es la complejidad de la plataforma OpenVPN para configurar las VPN? Bueno, esa es su Correcto. consulta. Digamos, sí, a ver, yo lo entiendo como ¿cuál es la complejidad? Básicamente generar los scripts no es muy complicado, ¿no? Yo diría complejidad de alguna manera, no. Yo le respondería, no es complejo configurar el OpenVPN. Tiene sus complejidades como todo sistema, pero complejidad en qué manera, no lo veo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su participación, una excelente conferencia y un tema muy, muy amplio, ¿no? Muchas gracias por su participación. El Consejo Departamental de Lima y el capítulo de Ingeniería Eléctrica, a través del Colegio de Ingenieros del Perú, les hará llegar en breve su certificado por su ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Sus No, palabras finales. no, ingeniero Darwin. Agradecerle a ustedes y gracias al personal que estuvo escuchando la charla técnica. Igual, solo para acotar como final, nosotros igual brindamos webinars, en la cual pueden chequear nuestro LinkedIn o nos pueden escribir a mi correo personal o correo de marketing si tienen alguna otra consulta con respecto al OpenVPN. No sé si quedaron por ahí con un tema mucho más puntual quizás o hay alguna duda. Sí, ingeniero, ¿podría repetir sus correos para cualquier consulta del público? mservan@procetradi.com y marketing@procetradi.com. Entiendo que la página web de la empresa es procetradi.com.
Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero, y damos por culminado la conferencia. Ok, gracias. Cuídense. Sí, hasta luego. Muchas gracias a los asistentes y en breve estaremos comunicando más eventos. Muchas gracias.